Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Luis Orione, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de comenzar entonces las jornadas de este día, yo quiero hacer una breve introducción. Este segundo día de las jornadas nosotros vamos a leer en dos partes una charla que se dio en el año 2004, ¿sí? Es decir, hace ya 22 años. La charla en sí duró 15 minutos. La dio el padre Buena, donde desarrolló 5 principios que él veía que había que tener siempre presente en las obras de caridad. Y en un segundo lugar, vino toda una serie de preguntas, respuestas, ¿sí? Que le hicieron, es como que él estuvo abierto a un ping-pong de preguntas y respuestas, y eso tiene mucha amiga, realmente, como para conocerlo, valorarlo y demás. Entonces, vamos a ver en este día esas dos partes de la charla. Dure poquito o mucho de acuerdo a los temas que salgan, ¿sí? Porque lo que hay que exponer quizás no es tanto, ¿sí? Pero quizás sí dé mucho para hablar. Y bueno, para eso empezamos recibiendo con un aplauso a la Madre Notre Dame. Bueno, como dijo el padre, es una charla que en realidad le pide el padre al padre Arriague al padre Huela. Creo que fue en el mes de noviembre. Creo que éramos de las que estamos acá, Madre de la Iglesia y yo. Aunque no salimos en las fotos, pero estuvimos en esa, y Evangelina también. Y bueno, es una charla que el padre Arriaga, como le dije, le pide al padre que nos dé a todos los religiosos de la Ciudad de la Caridad. Y son 5 principios, son muy cortitos, y él se basa en primer lugar, y primerísimo, como él dice, es que es una enseñanza evangélica, el que tuve hambre me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y dice, esto no es un invento mío, tener estas obras, sino que eso es un mandato, y por eso él lo sigue, porque es un mandato de Cristo. De tal manera que lo primero que hay que tener en cuenta en estas obras es que Jesucristo, de una manera misteriosa pero real, se identifica con cada uno de los necesitados y, como los necesitados somos todos los hombres, se identifica con todos los hombres. El primer principio es espíritu de fe. Por eso es que en este tipo de obra, en primerísimo lugar, hay que tener fe. Quien no tiene fe no entiende esto, ni sabe, por tanto, cómo comportarse dentro de una obra así. Si falta la fe, no va a entender nada. Por eso es que lo que hay que hacer es pedir la gracia y tratar de lograr, de darse cuenta que al darle de comer a los niños, dar de beber al sediento, practicar las obras de misericordia espirituales y corporales, es al mismo Cristo al que se le está dando de comer, enseñando, ayudando, aconsejando. Este es el sentido profundo que tienen estas obras, y él comenta aquí que estas obras en manos del Estado son un desastre total, porque falta lo más importante, que es el espíritu de fe, saber a quién se está atendiendo.
El segundo principio en el cual hay que tener en cuenta, basándose también en la Sagrada Escritura, y serás bienaventurado, te pagarán en la resurrección de los justos. Lo segundo que hay que tener en cuenta en nuestro caso particular, por ejemplo, de los que tenemos discapacitados, una enseñanza evangélica. Está revelado, es palabra de Dios. Por tanto, Dios no engaña, no nos puede engañar. Nadie puede ser engañado. Cuando tú des un banquete, no llames al vecino que después te puede recompensar, sino cuando hagas una comida, llama al paralítico, al ciego, al discapacitado, porque ellos no podrán recompensarte y recibirás la recompensa en el último día. Es decir, hay una predilección y dentro de esa predilección general, por así decirlo, en que Jesús quiere identificarse místicamente con cada hombre, existe una predilección particular de nuestro Señor Jesucristo por los más pobres. Lo que decía San Luis Orione, los pobres más pobres de entre los pobres, los que a veces no pueden ni siquiera agradecer. El tercer principio, Dios bendice de manera especial a quienes se consagran a ellos. Acá a colación puedo también, digamos, lo que dice el padre es refiriéndose a los religiosos, pero también qué experiencia tenemos de gente que realmente se ha visto bendecida desde que ayuda, viene a hacer obras de caridad, hacer voluntariado, trabajadores. Bueno, cada uno sabrá en la experiencia. La tercera cosa que hay que tener en cuenta, yo creo que de tal manera es así y estoy firmemente convencido de esto, que por el hecho de que Cristo gusta identificarse con los más pobres, por este mismo amor a los pobres más pobres de entre los pobres, Dios bendice de manera especial a quienes se consagran a ellos. Y no solo a ellos, sino a todos los hombres. Yo soy un convencido de que no tendríamos las vocaciones que tenemos. Eso siempre se dijo. Siempre fundamentamos las vocaciones gracias a dedicarnos a estas obras. El número de fundaciones que tenemos. Si no fuera por nuestra atención a los pobres, no lo tendríamos. Y hace a colación la cantidad de misiones y en cantidad de diócesis que estaba el instituto en esa época. Acá dice 79 casas en esa época, pero no sé, quería corroborar el audio, pero bueno, tampoco va al caso. Y esto creo que es una gracia que Dios nos concede por atenderle a los pobres. Cuando uno le atiende a los pobres y sobre todo a los más pobres, Dios no se deja ganar en generosidad. Y entonces, como no se deja ganar en generosidad, nos ayuda a nosotros con su providencia, mandándonos en primer lugar las vocaciones, que es donde más se ve la providencia de Dios, es en las vocaciones. Y acá hace como medio un chiste, dice, como manda las vocaciones, manda lo necesario para que coman las vocaciones. Hasta ahora ninguna hermana se ha muerto de hambre, al contrario. Bueno, también en los seminaristas, ningún seminarista se ha muerto de hambre. Esta tercera cosa que hay que tener en cuenta no se aplica solamente a cada uno de nosotros, sino que es una bendición para toda la congregación. En cuarto lugar, cuarto principio, hacer escuela. Por esto, esta forma de apostolado concreta, cualificada, que es el apostolado con los más pobres, que se realiza acá, ya que aquí comenzó, tiene que procurar ser escuela para nuestros seminaristas, sacerdotes, para las hermanas, a fin de hacer obras semejantes en todas partes. Ya desde hace siglos se dice que las palabras persuaden, pero los ejemplos arrastran. O sea, que más fuerzas tienen los ejemplos que las palabras. Y pocas cosas hay que arrastren más a los hombres al conocimiento de Jesucristo que el ver esa caridad concreta con los pobres más pobres de entre los pobres. Más aún, esta clase de obras en países paganos,
que no conocen nada de Cristo. Es prácticamente el único apostolado eficaz que yo conozco, lo cual no quiere decir que no haya que enseñar el catecismo. Sí, hay que enseñar, como hay que hacer las obras, a las otras cosas que se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer. Pero si estos apostolados están apoyados por una obra como la atención de los discapacitados, adquieren mayor eficacia. No hay con qué compararlas. Bueno, acá menciona el apostolado de las hermanas en Belén y un diálogo, debe ser de algo que le han comentado a él, dice, cuando son musulmanes ni siquiera pueden decir, este es Jesucristo que murió para salvarnos. No pueden decirlo, te meten preso o te matan, porque está prohibido enseñar el catecismo. Eso no se lo decís con palabras, pero se lo estás diciendo con otra manera al atender a los pobres de ellos. Los mismos musulmanes dicen, ¿cómo ustedes? A nosotros nos cuesta tanto vivir acá y ustedes vienen de un país que está en paz. ¿Y por qué lo hacen? Por ustedes, para atender a los chicos esto. Sí, para atenderlos. Después también nombra un poco las misiones que se iban a abrir en ese tiempo en Brasil, en Perú. También la idea de abrir una obra de misericordia, bueno, en Estados Unidos, pero es muy difícil por todas las leyes. Bueno, nombra la fundación de Belén y también la posibilidad de tener una obra de misericordia en Tayikistán. Bueno, y el quinto principio es la ciudad de la caridad. Y acá el padre dice, ¿qué es lo que yo pienso de esto para acá? Lo hemos hablado muchas veces con el padre Arriaga. Él mismo escribió sobre el tema. Escribió sobre el tema muy bien. Ese escrito lo deben tener ustedes. Y bueno, yo puedo conseguirlo, supongo que igual está acá, pero sería bueno es muy cortito, para entender lo que es la ciudad de la caridad, especialmente para los religiosos más nuevos. Yo voy a dar un poquito de eso, muy cortito. No nos vamos a imbuir en el tema. Pero dice el padre que no es un invento de él, que es algo que San Luis Orione lo puso en práctica en el Cotolengo de Argentina y en el de Italia, que tiene que ser una ciudad de la caridad. En nuestro caso concreto hay que ver las necesidades del lugar, las necesidades de la región. El día de mañana tendremos que tener una casa para enfermos idosos, así como hemos tenido la casa para los ancianos. También podemos llegar a tener casas para madres solteras que no tienen dónde ir. Hay que buscar las nuevas formas de pobreza que hay para ayudar de forma concreta a esas personas que están necesitadas. Comenta en esta charla también que estuvo con el padre Graci y todo el trabajo de él en ese tiempo. También, bueno, lo calumniado que es y que ha sido el padre Graci. Él alaba mucho el trabajo de él, dice que tenían en esa época 6.100 niños atendiendo en todas las obras. Ahí también nombra la obra en Suncho Corral, de un edificio que está enfrente de la parroquia que lo había construido el gobierno y que no sabían qué hacer, y bueno, parece que el padre ahí se los pidió y se lo dieron para, no sé si sigue ese hogar. Después también nombra el proyecto que cuando compraron la finca San José, que es la que está atrás de San Juan Bosco, también era para hacer, la idea era hacer hospitales, un hospital, a extender la obra. También habla de que hay muchas formas de pobreza que también se fueron dando, por ejemplo, el delito, la violencia, y resalta un poco el trabajo del padre Vince en su momento con los chicos de la Constitución,
y también el apostolado que comenzaron cuando fueron los padres a Brasil y a Ecuador. Dice que la misma policía, creo que es en Ecuador, vino a acercarse a los padres, dice que desde que llegaron ellos y se empezaron a hacer apostolado, había disminuido la delincuencia en ese lugar. Y para terminar esta parte, el padre Vuela tomó una frase del San Pío X diciendo que evangelizar es también civilizar. Por tanto, uno sin darse cuenta está haciendo un bien enorme a toda la sociedad. Y quería comentar una cosita simplemente de lo que era la Ciudad de la Caridad, en lo que escribió el padre Arriaga en ese momento, con unas preguntas que le hizo el padre Arriaga al padre Vuela, y esto fue en el año 98. El padre, como en un memorándum, puso esto: cuando el padre Vuela planteó el proyecto de la Ciudad de la Caridad, no mencionó que fuera un lugar concreto, un espacio físico, sino la coordinación de todas las obras de caridad de la familia religiosa. Y puso como modelo el Cotolengo de Claypole, donde conviven varias congregaciones fundadas por don Orione, trabajando por un fin común. La Ciudad de la Caridad incluye, este es el objetivo, el que está aquí en pantalla. Dice: se entiende por Ciudad de la Caridad el trabajo que realiza la familia religiosa del Verbo encarnado en San Rafael, todas coordinadas en lo pastoral, con el objeto de organizar una mejor atención a todas las personas con necesidad, pero con independencia de gobierno. La Ciudad de la Caridad, por tanto, es obra de toda la familia religiosa. Por supuesto que también está involucrado principalmente los laicos, los religiosos, pero también los laicos. El carisma de la familia del Verbo encarnado se respeta, mantiene y se cumple totalmente en este tipo de apostolado, ya que la evangelización de la cultura no es otra cosa que cambiar el corazón de los hombres a los efectos que no se rijan más por los criterios del mundo, sino por los del Evangelio, cuya ley fundamental es la caridad. Y la Ciudad de la Caridad incluye, como decíamos, las obras del instituto, de los dos institutos. Al frente del mismo debe haber un sacerdote y, bueno, que es modelo de lo que don Orione hizo en Claypole y en. Y por último, simplemente nombrarles las 3 líneas de acción de la ciudad, de lo que incluye la Ciudad de la Caridad, que incluye dentro de la Ciudad de la Caridad. Y la primera línea de acción es la asistencia a todo necesitado, niños abandonados, discapacitados, ancianos, enfermos de SIDA, alcohólicos, drogadictos y cualquier otro tipo de necesidad que pudiera surgir. La segunda línea de acción es el voluntariado, y el padre Vuela lo marca mucho esto, el tema del voluntariado. De hecho, también lo han plasmado bien en el Directorio de Obras de Misericordia. La segunda se podría referir al acto de caridad que se tiene con las personas, permitiéndoles ayudar, ya que el tener misericordia con los demás es un requisito para que Dios la tenga con nosotros. Por tanto, la formación de un voluntariado de la forma más variada posible permitirá a muchas personas ayudar. Y esto es ya otra obra de caridad que se realizará en la Ciudad de la Caridad. Y la tercera línea de acción es la enseñanza de la verdad. La tercera línea es la referida a la enseñanza de la verdad, que es lo primero que debemos hacer en relación al prójimo. Y aquí nombran esta tercera línea de acción es lo que se creó del CIDEPROF. Y también recuerdo, si no me equivoco, el doctor, también lo que fue cuando se empezaron los cursos de universitarios, que se empezaron desde acá.
para formar aquí en este pequeño documento que hizo el padre Arriaga, profesionales que no tenían formación y querían formarse cristianamente. Bueno, esto. Ahora hay tiempo para preguntas. Tienen que usar el micrófono. A mí me parece que es re importante el material este. Bueno, creo que padre usted lo iba a imprimir para darlo a todas las religiosas para tenerlo. Y también lo de la Ciudad de la Caridad, que es importante porque a veces, no sé, cada uno sabrá qué entiende por Ciudad de la Caridad, pero es importante saber qué es lo que quería el padre, que el padre Arriaga habló con el padre Huela y es específicamente esto que está acá plasmado. Bueno, yo quisiera hacer un par de comentarios nomás. La obra del padre Grassi, en la actualidad uno pasa ahí por la calle Pedro Díaz en Hurlingham y da lástima, está todo abandonado. Es una pena bárbara. En su momento, cuando éramos jóvenes, era muy lindo verlo. De hecho, con el chino Zanetti comprábamos el pan ahí, me acuerdo, porque tenían una panadería, vendían el pan, los chicos que los mismos chicos lo hacían y demás. Era una obra gigantesca. Bueno, y en esa época ya se había empezado toda la campaña contraria al padre Grassi, ¿no? Bueno, por otra parte, con relación a lo que usted dijo de hacer escuela, yo quiero mencionar dos cosas concretas, o sea, dos ejemplos concretos porque son amigos y compañeros míos. Tanto el padre David, que habló ayer, como el padre Sergio Arena, capaz que lo conocen como Jimmy, los dos están en hogares de caridad en sus países. Fueron destinados a sus países y estando allá, ellos mismos ahora son los que dirigen los hogarcitos, ¿sí? Tanto en Chile como en Egipto. Y ellos fueron bedeles aquí anteriormente. Entonces, como el paso del seminarista como bedel del hogar los ha marcado en su momento, ¿sí? Y lo otro que quería decir en orden a la Ciudad de la Caridad, que es la coordinación de las obras, es algo que ayer la hermana Lágrimas mencionó medio al paso, pero que me parece que se puede como también mencionar o desarrollar un poquito. Y es que cuando ellas le presentan al gobierno en Ucrania el modo de trabajar con las personas necesitadas, con discapacidad o los pobres, para poder presentar eso, se pusieron en contacto con el padre Arriaga acá en Argentina. El padre Arriaga les armó todo un plan, un proyecto de cómo trabajan las obras de caridad de la iglesia, en particular las de la congregación, ¿sí? Y fue eso mismo lo que ellas presentaron. Pero hubiese sido imposible si no hubiesen levantado el teléfono y no hubiesen preguntado. O sea, esa coordinación, ese hecho de hablarnos mutuamente, de preguntarnos, de hablar, de saber usar los recursos tal cual, ¿no? Tiene la congregación para las diferentes obras. De saber reconocer en el que estuvo antes y que ya pasó por esas circunstancias, digamos, qué puede aportar, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Bueno, una acotación con respecto a los laicos y también haciendo un poco referencia que vos mencionaste que en Ecuador la violencia, no sé si fue el mismo caso, pero cuando estábamos nosotras
en el Guasmo, así se llama el lugar donde está nuestro padre, que es mucha violencia, había todos los días un joven muerto tirado generalmente en la calle, chicos de 14, 15 años, y fueron los mismos laicos acercarnos a nosotros, que le dijeron al padre, padre, ¿qué hacemos? Tenemos una propuesta, hagamos adoración al Santísimo todos los días, y fue inmediato, empezaron la adoración y cesó realmente de haber gente, jóvenes muertos. Entonces, bueno, también eso, ¿no? La coordinación y los laicos, ¿no? Como también son parte de nuestra obra de calidad y no salió de parte de ellos la propuesta. Bueno. Con lo que decían anteriormente de saber usar los recursos, preguntar, consultarse, todo eso. Con lo que decían recién de usar los recursos y que haya esa unión en las obras de misericordia y todo también, aprovechar al doctor Randle también, que estuvo desde la fundación del primer hogar. Y bueno, también eso me parece importante, ¿no? Poder aprovecharlo. ¿Quiere decir algo? Va a tener que decir algo. Acá quieren hacer una pregunta o comentar algo. No, nada. No, que acá en lo primero que dijiste, que era con lo que empezaba el padre Güera, lo del espíritu de fe, que uno siempre lo da por obvio, de si somos religiosos, estamos atendiendo a Cristo, pero como que lo que diga otra vez, como que realmente pedir la gracia, porque nosotros también, de estar acá, también ejercer la maternidad espiritual y todo, tal vez uno también se puede ir olvidando, aunque tenga la oración y la misa y lo haga más por un afecto también, porque realmente uno genera un vínculo real y siempre que el motivo, pedir la gracia para que realmente el motivo sea Cristo, no sea yo, mis afectos, el otro, sino que realmente sea porque es Cristo. Eso me gusta mucho. Lo primero es pedir la gracia, recordar de pedir esa gracia. Sí, que hay que llevarlo a la oración todos los días, porque a veces te da ganas, bueno, yo no tengo problema de eso, pero bueno, te ayuda mucho. Me acuerdo un ejemplo que dio un padre que cuando era seminarista acá, y le decía, hablando con una hermanita, estaban hablando, porque a veces, bueno, la oración, que no tenían tiempo, que no sé qué, y le dice la hermana, padre, yo realmente cuando atiendo a un chico, realmente estoy rezando. Realmente yo puedo dar testimonio que veo a Jesucristo, como muy convencida de lo que estaba haciendo y rezando, en realidad. Es un trabajo espiritual. No solo es eso, ¿no? Digamos, yo voy a repetir algo que no es mío, eso me lo enseñó el padre Güela. Me dice, acordate que vos, cada paciente que entre, vos tenés que hacer el esfuerzo para pensar que es Jesucristo. Yo eso aún lo hago. No digo con todos, porque por ahí yo soy ya medio viejo y medio tarado, entonces uno va perdiendo, la demencia es grave. Entonces, pero primero es eso, en primer lugar. Y después en la medida del amor. Que eso no sé si tenemos conciencia. Porque yo debo amar al prójimo como me amó Jesucristo. ¿No? Es decir, esa es la medida. La medida es ¿cuál? Lo mismo que Jesucristo. O sea que es enorme. Bueno, pero esa es la medida del amor que yo tengo que tener. Por eso, si yo no amo así, la obra no crece. Y uno ve que
no sé si hay expansión de la obra de misericordia. Lo pongo como pregunta, ¿no? Si hay expansión, ¿crecemos o nos estamos achicando? Porque entonces la medida no es la adecuada. Sí, es como que hay que examinarnos permanentemente sobre eso. También me recuerdo porque con el padre Arriaga siempre nos decía, cuando hay algún problema, cuando pasa algo, hagan examen, o si había un problema económico, nos decía, saquen lo que tienen de más en sus estantes, que eran una cosita así, ¿no? Entonces, hay que examinarse. La medida es lo que hizo el padre Huela con la madre en Chile. ¿Qué es la medida? La cama. Perdón, ¿cómo es? La madre en Chile, Sí. la madre en Chile, cuando empezó el hogar, que era Así. la nada de la nada, y caían chicos y caían más chicos. Entonces, claro, llegó un momento que no tenía ella, si aceptaba a este chico, ella se quedaba, le tenía que dar su cama. Pero eso es lo que le dijo el padre Huelga. Le dice, no sé qué hacer porque no tengo más lugar, no tengo más camas. Y el padre la miró y le dice, dale tu cama. Bueno, eso es. Esa es la medida. Padre, con respecto al voluntariado que se hace con los jóvenes acá, para los que han estado en otros hogares, en otros países, en mi experiencia en Perú, veía que el padre Raúl quería aplicar los mismos principios, pero por la diferencia de las culturas, no funcionó. Entonces, para los que han estado en otros países, otras fundaciones, no sé si han aplicado el principio que se usó acá y si ha funcionado o qué otra forma han trabajado ellos con los jóvenes. Puedo decir del voluntariado, cuando el padre, él de hecho también lo dice en el Directorio de la Misericordia, el voluntariado es muy amplio, entonces tenemos que ver cómo, como con cada uno de los voluntarios que venga, pensar qué sería lo mejor para él, para que él trabaje, bueno, haga su apostolado, su voluntariado aquí. Una cosita, y ahí le paso el micrófono. A mí me da la impresión esta de que no es que no funcionó el principio, sino que hay que ver cómo aplicarlo, porque ciertamente que en cada misión las circunstancias son distintas. Sí, ofrecer tal vez otras... Claro, capaz que se lo buscó aplicar de algún modo, y no era el correcto. No era para esta persona. Se intenta, o para esa cultura, o lo que sea, y se intenta por otro lado. Pero no es que no funcione el principio. Me parece que los principios justamente gozan de esa universalidad, que después, en el concreto, hay que ver cómo aplicarla, ¿no? ¿Se entiende? Yo quiero lo que iba a decir, ya no me olvidé. No, que el tema del voluntariado también es una cosa, yo hace muchos años lo aprendí de una chica que conocí, que fue voluntaria en Calcuta. Y cómo era el voluntariado en Calcuta con la madre Teresa en vida. O sea, los que venían para hacer voluntariado les exigían a todos lo mismo. Tenían, la misa era obligatoria y la adoración al Santísimo de 1 hora también era obligatoria. Las monjas hacían una segunda adoración a la tarde, ¿no? De otra hora, pero era obligatorio. Y yo creo que eso es lo más importante en el voluntariado, es decir, si yo no trabajo, digamos, evangelizando al voluntario, no sirve para nada. Con respecto al voluntariado, me parece que se aplica lo mismo
que vemos a Cristo en el voluntario y el trabajo tiene que ser personalizado. Y el principio siempre, los principios son universales realmente, entonces si aplicamos parecen las dos cosas, de ver a Cristo y que el trabajo tiene que ser personalizado, creo que es lo que ayudaría, ¿no? Sí, al menos la experiencia que yo he tenido en estos añitos acá en el hogar es que el voluntariado es trabajo, ¿no? O sea, yo sé que en la mente del voluntario, de muchos que te envían voluntarios, está la idea de que, uy, mira la mano que te damos. Y es cierto, porque se hacen muchas cosas, pero implica un estar con él, que quieras que no, implica renunciar a tus tiempos de las tareas que vos después en otro momento extra vas a tener que hacer también. O sea, estar con los voluntarios es trabajo. Y cuando digo trabajo, digo Sí, es apostolado. digo, Una misión, ¿no? parte de la misión. Y sí, un tiempo donde al mismo voluntario vos lo tenés que mirar con los mismos ojos de fe con que mirás al enfermo. Y también es fuente de vocaciones, ¿no? Eso tampoco uno lo puede dudar. Y también pienso que educarlos a ellos, hay que enseñarles. Nosotros tenemos que hacer escuela, que no hay escuela. La monjita que llega al hogar, llega verde, pobrecita, o el seminarista que llega. No tenemos que hacer escuela. Para que el seminarista que viene sepa a qué va a venir y que rápidamente tenga un tutor al lado que lo ayude rápidamente a que adquiera el hábito del trabajo del hogar o lo que tenga que hacer. Lo mismo que la monjita que va a los hogares de las nenas. Esto es así. Sí, yo pienso, Si no tenemos escuela, esto no sirve para nada. Claro, a veces tenemos, me parece que tener cuidado que el que estuvo antes que yo no está todo mal, sino bueno, de lo que él hizo, bueno, yo seguir con lo mismo. Bueno, qué sé yo, Pero cepillaban los dientes a los chicos, porque un seminarista le encantaba, entonces todos se cepillaban los dientes y al otro año ya no se cepillan porque pero eso es como escuela. hay que saber seguir Por eso, la escuela línea es de eso, es como tomar cuando uno conciencia. entraba al hospital como residente, vos no sabías nada. Y se te ponía al lado el residente segundo año, que era el tutor tuyo y que te hacía laburar como un perro, pero aprendías. Aprendías con él, pero laburabas. Y esto es así. Si no hay escuela, no sirve para nada, porque pasan y por ahí se frustran, vienen y dicen, no vayas ahí porque te hacen laburar como perro y no sabes qué tenés que hacer. No digo, exagerando, Sí, ¿no? sí. Otra cosa también me parece con respecto a los voluntarios y eso en la experiencia poca que yo tengo, es que el religioso tiene que mostrarle la belleza de trabajar con estos niños. Y bueno, para eso los religiosos que están en los hogares es mucho más lindo cuando se ofrecen y realmente aman así, ¿no? Lo que es. Y ahí, porque muchas veces vienen a hacer voluntariado, no saben con qué se encuentran, pero la primera impresión choca un poquito, ¿no? A lo humano, ¿no? Verlo la baba, qué sé yo, lo que sea. Pero como nuestra tarea con el voluntario es mostrarle la belleza oculta, ¿no? No sé si me explico, pero sí. Y entonces yo veo que cuando uno les muestra esa belleza de poder hacerlo sonreír, y ya no ves a ese otro que estaba así medio fiero, digamos, ¿no? Sino como la persona, el alma que hay detrás de eso, la persona se va, pero con Dios en el alma. Sí, el mismo principio que fue el primero, que tener espíritu de fe, es lo mismo que tenemos que transmitirle no solo a los otros los religiosos, sino a toda persona, ya sea también los mismos trabajadores, a los voluntarios, tener los mismos
principios para todo el que venga a hacer su misión en estas obras, ya sea remunerado, voluntario o religioso. Bueno, muy bien, le agradecemos a la madre por el aplauso.